Yo creo que Elizabeth nunca pensó que estando en su propia casa fuera legal que un policía la grabara y se pudieran publicar estas imágenes. El pasado martes, señores, les presentamos una de las historias que todo el mundo esperaba, Raúl, y es que por primera vez William Levy dio el lado de su historia sobre la separación de Elizabeth y definitivamente nuestro paparazzi Jordi Martin estuvo ahí para entrevistarlo. Fueron las primeras declaraciones que han causado tanta controversia y le han dado la vuelta al mundo. Y muchos medios hicieron eco de esta entrevista por todo lo que el actor cubano dijo. Y hoy Elizabeth Gutiérrez dio sus reacciones y declaraciones al respecto. Vamos a ver qué dijo. No voy a hablar para nada de nada, no voy a seguir con esto de lleva y trae, porque no va a beneficiar en nada a nadie realmente. Cualquier cosa que yo le tenga que decir, obviamente le puedo llamar a él y decirle a él directamente, arreglar nuestras cosas, como siempre he tratado de hacer, arreglar nuestras cosas dentro de nuestra casa. Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos. Mis hijos lo adoran, lo aman y cualquier cosa que le pase a él o a mí, los más afectados van a ser nuestros hijos. Entonces, en ningún momento he querido lastimarlo para nada. O sea, de verdad que para nada. Es una situación... De verdad que estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas. Por eso no quiero seguir. Claro, pero sí hay comunicación con él, entonces él comenta que hay algo. Sí, ha habido comunicación. O sea, tenemos que comunicarnos definitivamente de alguna manera u otra. Ahí tiene las declaraciones. Las reacciones de Elizabeth Gutiérrez, que dice que no quiere hablar más de todo esto, de lo que pasó, Lili. Pero hay muchas cosas pasando. Bueno, lo principal que ella dice es que yo no quise lastimarlo. En el momento, Raúl, en que el gordo y la flaca saca públicamente esa cámara que llevaba el policía con él, Raúl, y que muestra la última vez que habían llamado a la policía a la residencia de ellos y que Elizabeth se acerca y la estaban grabando y todo esto fue público. Decía que tenía una mujer, William Levy, en la casa, que ella la había visto. Yo creo que Elizabeth nunca pensó que estando en su propia casa fuera legal que un policía la grabara y se pudieran publicar estas imágenes. Yo hablé con ella justo después de que haya pasado esto y yo recuerdo que me llamó extremadamente arrepentida, pero ya había pasado. Y yo recuerdo haberle dicho a la gente al otro día, hay que aprender de esto, Raúl, porque la gente piensa que uno llama a la policía a la residencia y que uno está siendo protegido, pero a la misma vez todo eso está siendo grabado cuando es fuera de la casa, cuando ya entran de la puerta de la residencia para adentro. Ahí no te pueden publicar nada. Pero de la puerta de la residencia para afuera, donde es el patio, los driveways, donde estacionan los carros, todo lo que dé al público. Y lo estoy diciendo para que la gente aprenda. No, pero Lili, la gente no que tiene que aprender. Lo que tiene que aprender son los artistas que se meten en problemas por culpa de ellos. Los policías siempre llevan una cámara puesta. Sí. Y tienen que encender esa cámara cada vez que van a estar en un lugar. Y esto es un problema. Pero no pueden encenderla dentro de tu casa. Cuando entran en la casa es lo que el hecho es de que... Pero el resto, ahí está todo. Todo se hace público y lo que pasa dentro de la casa también se hace público, Lili, en el reporte de policía y uno tiene acceso a ese reporte de policía en cualquier lugar. Claro. No importa, lo que encontraron adentro de la casa te lo ponen en un reporte de policía y tú puedes ir a la policía, buscar ese reporte y decirlo en el aire en cualquier programa de televisión. Así que vamos a pasar ahora a Barcelona, España. Una vez más con Jordi Martin, quien pudo conversar con William Levy después de estas declaraciones de Elizabeth una vez más. A ver, Jordi, cuéntanos, ¿qué nueva información nos tienes en este momento? ¿Cómo encontraste a William? ¿Quedó complacido con las declaraciones que él hizo? Adelante. Raúl, Lili, bueno, os explico. Hoy mantuve varias conversaciones con William Levy y os voy a mostrar todo lo que me traslada William Levy. Si os parece, fijaos. Raúl y Lili, a ver, os explico.
Hace 8 meses es Elizabeth Gutiérrez la que toma la iniciativa de hablar primero. Es ella la que da varias entrevistas. Lo primero que hizo fue dar una entrevista a una portada de Hola, y durante estos meses William Levy ha estado callado. Y lo que él me dice es: Jordi, yo he estado en silencio por respeto a mis hijos, pero ya no he podido más. Y ahora, con esta entrevista que nos ha dado, ha reaccionado. Bien, yo hoy le he preguntado: William, ¿cómo ves el hecho de que Elizabeth Gutiérrez haya ido hoy a Despierta América? Y me dice: ostras, Jordi, me sorprende, porque si ella dice que quiere paz y que quiere la unidad familiar, el primer paso que debe hacer Elizabeth es no ir a un plató de televisión a hablar, que se mantenga callada. Esto es lo que me dice William Levy. Vale, ¿qué más me dice? Pues que el episodio de la policía, Lili y Raúl, le causó tantísimo dolor que dice: yo lo que no entiendo, cómo Elizabeth dice que ella me protege en un post que dijo que me quería proteger, y con esa llamada que hizo a la policía podía haber destruido por completo mi carrera. Ella no es consciente de que no solamente destruía mi carrera, sino que destruía la vida de mis hijos, porque quien mantiene la familia, mis hijos, el colegio y la casa, soy yo. ¿Qué más me dice? Pues me dice que no entiende cómo Elizabeth Gutiérrez está filtrando información a periodistas que, según William, pues le tienen bastante tirria, como se dice aquí en España, y que dice, es que claro, estas informaciones que traslada a los periodistas son hirientes, causan mucho daño en mi carrera. ¿Qué me dice también William Levy? Pues me dice, Lili Raúl, que va a estar callado, de momento, por respeto a sus hijos, va a estar callado, pero ojo, porque me avisa y me advierte que tiene información muy comprometida de Elizabeth Gutiérrez, que no piensa sacarla de momento, pero en caso de sacarla, dejaría muy mal a Elizabeth Gutiérrez. Me dice que Elizabeth Gutiérrez está haciendo una campaña en su contra y que lo que pretende es que esta guerra acabe. O sea, dice, yo no quiero iniciar una guerra, Jordi, yo quiero paz. Yo lo que quiero es paz, yo quiero seguir trabajando, estoy trabajando fuerte, estoy fuera de mi casa, y lo único que le pido a Elizabeth es que se mantenga calmada, que tenga paz, que esté con mis hijos y que no se dedique a difamarme. Si Elizabeth tiene una actitud correcta y positiva, seguro que las cosas van a mejorar muchísimo. Eso es todo lo que me ha dicho William Levy hoy, Lili Raúl. Dame la tarjeta. Muchas gracias, Jordi Martin. Encontraste y conseguiste una gran exclusiva que todo el mundo estaba tratando de lograr por muchísimo tiempo, y fue la primera vez que William Levy habló. Fue con Jordi Martin en España, nuestro reportero, nuestro corresponsal, y aquí en exclusiva en El Gordo y la Flaca. Así es, Raúl, una entrevista que ha dado muchísimo de qué hablar. Había pasado ya varios meses desde el incidente. La pusimos ayer. Sí, es lo que digo, ¿no? La pusimos desde el martes, no ayer, pero ha dado muchísimo de qué hablar. Y yo creo que es una pareja, Raúl, que a través de los años se mantuvo muy pública. Sin embargo, en este momento, ambos la están pasando muy mal. Entonces, nada, le deseamos todo lo mejor y que lleguen a un punto de comunicación. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Pero que muy buen trabajo. Bueno.